El día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestro ponente, es el doctor Fernando García Juárez. Él es pediatra neonatólogo, tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública y además tiene un training en ultrasonido pulmonar con el doctor Daniel De Luca, que muchos de ustedes conocen que es uno de los doctores pioneros en el ultrasonido pulmonar en el mundo. Amablemente aceptó la invitación a estar aquí con nosotros, tiene amplia experiencia, utiliza el ultrasonido, como él menciona, como un estetoscopio en nuestro día a día en la práctica clínica. Ha dado múltiples cursos y talleres en distintas partes de México y nos va a dar en esta primera parte la teoría de las bases del ultrasonido pulmonar. Le cedo la palabra, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí esta mañana con ustedes en el Instituto Nacional de Perinatología. Bueno, pues yo soy el doctor Federico García Juárez y, bueno, ausencia el doctor José Manuel Ortega Cruz. Él es también es pediatra neonatólogo que actualmente se encuentra como subdirector médico en el Hospital General de México, que esta mañana nos iba a acompañar, pero por cuestiones inherentes al puesto que ocupa en el Hospital General, pues no nos pudo acompañar. Bueno, esta plática no tiene conflicto de interés. Nuestros equipos con los que trabajamos actualmente son de adquisición propia y no recibimos ningún tipo de soporte financiero. El soporte financiero es propio. Y bueno, el ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar ha venido a romper paradigmas en el mundo de la neonatología, porque empieza a ser una herramienta que se empieza a utilizar día a día en la determinación de la gravedad y diagnóstico de la enfermedad pulmonar neonatal. En los últimos años, la ecografía pulmonar se ha convertido en una de las aplicaciones más interesantes en el campo del ultrasonido y ha sido un punto de atención neonatal. De hecho, allá hay varios artículos, varias publicaciones que hablan de este punto en el cual nosotros como neonatólogos podemos incrementar nuestra actividad diagnóstica y la oportunidad de tratamiento de las diversas patologías del pulmón del recién nacido. Se han encontrado imágenes muy eficaces en el cual el ultrasonido contrapone a la utilidad de una radiografía. Incluso se ha comentado, hay varias publicaciones que asemejan al ultrasonido a la sensibilidad y a la especificidad de una tomografía. Obviamente eso depende de la utilidad que le estemos dando y al día a día en la realización del ultrasonido. El ultrasonido es más rápido, menos costoso y no expone a los pacientes a riesgos inherentes a la radiación. Eso es muy importante porque en muchos hospitales actualmente pues todavía se maneja la cotidianidad de manejar o utilizar la radiografía para diagnosticar a los recién nacidos. Durante muchos años el ultrasonido pulmonar se pensó que era inútil, hasta que el doctor Daniel Lichtenstein, por ahí del 2009, publicó el protocolo azul, el Blue Protocol, en el cual nos hablaba de la utilidad de los artefactos del ultrasonido en el diagnóstico de las patologías pulmonares. Esto obviamente se inició en adultos. Y conforme fueron pasando los años, en Italia, el doctor Daniele De Luca, el doctor Francesco Raimondi, la doctora Nadia Youssef, empezaron a utilizar esta práctica diaria en el Hospital Paris Sur universitario, el Antoine Becler, en el cual actualmente lo utilizan en la práctica diaria como estetoscopio para el diagnóstico de la patología pulmonar. Obviamente, pues lo que vamos a ver son los artefactos. Los artefactos son los que aparentemente se suponía que no tenían ninguna utilidad. Sin embargo, actualmente los anestesiólogos, los neumólogos lo utilizan continuadamente. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, se utiliza diariamente y en la pandemia fue una herramienta fundamental para el diagnóstico y seguimiento de las neumonías provocadas por el COVID-19. Paradójicamente, la curva de aprendizaje es muy corta. A veces nosotros pensamos que el ultrasonido es demasiado complicado o que está enfocado a la utilidad de los radiólogos y la verdad es que no es así. El tema es romper esos paradigmas y empezar a usar. El secreto está en usarlo diariamente.
todos los días utilizar el ultrasonido para ver la evolución. Incluso lo podemos utilizar todo el tiempo, ya que como es un medio no invasivo e inocuo, pues bueno, los riesgos que podemos tener en lesionar o generar alguna complicación en un recién nacido, pues es bastante limitada. Y pues bueno, estas son tiene muchas ventajas y alcances posibles. La ecografía pulmonar se ha revelado como una técnica de imagen de gran utilidad, siempre, o sea, no solamente se ha utilizado para el pulmón, obviamente para el diagnóstico cardiológico, para alteraciones renales, etcétera, etcétera. Incluso en la actualidad ya empezamos a utilizarlo para realizar los tamices de cadera, por ejemplo. Se ha convertido en un procedimiento de primera línea de exploración en los recién nacidos y, como ya lo habíamos comentado, pues la primera gran fortaleza que tiene el ultrasonido es que no emite radiaciones. Su segunda ventaja es la portabilidad. Yo esta mañana en esa maleta traigo mi ultrasonido y este tocoscopio que todos los días va conmigo a donde vaya, ya sea al hospital donde trabajo o incluso cuando tenemos la oportunidad de ir a recibir a algún paciente en algún otro hospital, utilizamos el ultrasonido como un medio asertivo para focalizar nuestros tratamientos ventilatorios. En el 2009, el doctor Lichtenstein publica el Blue Protocol. El Blue Protocol es un libro en el cual el doctor Daniel Lichtenstein, utilizando los artefactos pulmonares, se da cuenta que se pueden diagnosticar múltiples patologías pulmonares, desde SDR, edema pulmonar, derrames pleurales, neumotórax. Esta fue ha sido la base para que durante los años subsecuentes al 2009, en Italia y Francia se unieran e empezaran a generar metaanálisis que tienen factores de impacto bastante importantes porque están hechos ya con otras metodologías estadísticas. El GRADE, que utiliza el Redman, que utiliza el GRADE para generar los nuevos metaanálisis, los Forest Plot para generar las recomendaciones. Y se ha visto que efectivamente tiene una gran utilidad para el diagnóstico de neumotórax, síndrome intersticial alveolar, consolidación pulmonar y actualmente uno de los focos también del ultrasonido es focalizarlo a la práctica de pediatría. De hecho, ya en esta temporada invernal se ha estado empezando a implementar el ultrasonido para el diagnóstico de las bronquiolitis. ¿Por qué utilizar el ultrasonido? Este es el doctor Daniele De Luca. En 2017, el doctor Daniele De Luca fue al Hospital General de México a dar un taller muy parecido al que trataremos de dar esta mañana, con un poquito más de práctica. Él, dentro de su experiencia, la experiencia que tienen en el Hospital París Sur, nos comenta que los ultrasonidos prácticamente están siempre disponibles a la cama de cualquier paciente. Y de hecho, una de las situaciones particulares que nos comenta el doctor Daniele De Luca es que el estetoscopio que actualmente conocemos próximamente pues pasará a ser parte de los museos, porque realmente de la verdad lo estamos utilizando, ellos lo están utilizando prácticamente para revisión de signos vitales. ¿Cuál es el rendimiento del ultrasonido pulmonar? Si nosotros lo comparamos versus una radiografía, tienen alta sensibilidad y especificidad para diversas patologías. Generalmente, pues, para el derrame pleural podemos tener una sensibilidad y especificidad entre más allá del 90%, 97 y 94% de especificidad. Para consolidación pulmonar, del 90 al 98%. Síndrome intersticial alveolar, prácticamente tenemos el 100% de sensibilidad y especificidad. Y esto es muy importante, porque más adelante les voy a enseñar radiografías en las cuales se puede incluso a veces dudar de la existencia de este síndrome y con el ultrasonido pulmonar lo podemos contestar que sí existe. Para neumotórax también podemos tener una sensibilidad del 100% al 91%. De hecho, el doctor Dylan me estaba comentando en la mañana que ustedes ya están implementando el ultrasonido para diagnosticar, para explorar a los bebés. Y curiosamente, me enseñó, y es de los diagnósticos un poquito más complicados para hacer con el ultrasonido, el neumotórax, y el doctor tiene un diagnóstico perfecto de ultrasonido, de neumotórax, hecho con el ultrasonido. Entonces, es una herramienta súper útil, y ahorita les voy a comentar lo de la curva de aprendizaje.
Si nosotros comparamos la consolidación, el neumotórax, el derrame pleural y el síndrome intersticial alveolar versus una radiografía, el cuadro rojo es encierra la sensibilidad y especificidad del ultrasonido. Si nosotros lo comparamos versus una radiografía, encontramos que para consolidación podemos tener una sensibilidad del 38%, versus 100% para consolidación y del 89% versus 78% de especificidad para consolidación. Para neumotórax podemos tener una sensibilidad del 75% y una especificidad del 93% versus una especificidad del 0% para una radiografía y especificidad del 99%. Para derrame pleural, del 100%, está el signo de la ola, o le llaman también el signo de la cabeza de medusa, de jellyfish. Y para el síndrome intersticial alveolar también tenemos una especificidad muy alta, 94% de sensibilidad y 93% de especificidad versus el 46% con una radiografía y una especificidad del 80%. ¿Eso a qué nos lleva? Que realmente la radiografía pues no la podemos dejar de utilizar, pero en años próximos a la tendencia que se está incrementando la utilidad tanto en Europa como ya en México, porque México empieza a ser pionero, ni siquiera en Estados Unidos lo están utilizando tanto, en Latinoamérica tampoco. De hecho, México empieza a ser pionero ya en el uso del ultrasonido pulmonar. Entonces es un área de oportunidad bastante importante que nosotros como neonatólogos pues debemos de intentar empezar a utilizar para generar la generalización de esta herramienta diagnóstica y su noble implementación en todos los institutos de salud. El ultrasonido disminuye la radiación, es cierto. Estos son datos del Hospital París Sur, porque en México y en otros lados pues no tienen datos estadísticos muy limitados. Estos son datos del doctor Daniele De Luca. El ultrasonido disminuye la radiación. Ellos empezaron a implementar la sistematización del ultrasonido más o menos por ahí del año 2012. Y en el lapso de esos 2 años empezaron a darse cuenta que efectivamente empezaron a radiar menos a los bebés, mucho menos. Y eso tuvo un impacto en el uso de radiografías en el Hospital París Sur, y en el 2014 se empezó a incrementar más la utilidad del ultrasonido. Por lo tanto, empezaron a disminuir las dosis de radiación para los bebés y se empezó a generar o incrementar el uso del ultrasonido. Por lo tanto, ellos también empezaron a identificar que desde el aspecto administrativo empezaban a generar disminución en varios rubros dentro de su unidad hospitalaria. Empezaron a darse cuenta que en ese lapso de 2 años la tasa de mortalidad disminuyó. Y no disminuye tan significativamente, pero sí disminuye. Disminuyeron el riesgo de la incidencia de displasia broncopulmonar más del 100%, con una P bastante significativa. Disminuyeron los riesgos de hemorragia intraventricular en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, pues también se le está dando una mejor sobrevida en el contexto neurológico a los recién nacidos. Y dentro del aspecto administrativo de estancia hospitalaria, acortaron su estancia intrahospitalaria a más del 50%. Por lo tanto, ellos en ese contexto empezaron a darse cuenta que administrativamente eso le empezó a generar ahorros al hospital. De hecho, por cama, esto es per cápita, 10.646 euros por paciente en un año. Es una cantidad abismal. Si hacemos el cambio monetario, pues son cerca de 250,000 pesos por paciente al año. Y la verdad es que las unidades de cuidados intensivos de Francia o de Europa no son al tamaño que tenemos aquí en América. Son mucho más limitadas las camas y las unidades son más pequeñas. Pero imagínense si esto lo transpoláramos a el contexto mexicano. Empezaríamos a generar ahorros increíbles y se podrían focalizar esos recursos a la compra de más equipos de ultrasonido. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Que lo podemos hacer en la cama.
Es la portabilidad que tiene un ultrasonido es magnífica. De hecho, en la actualidad ya existen transductores que se pueden llegar a conectar vía Wi-Fi o Bluetooth en un celular, una tablet. De hecho, hay un equipo bastante bueno que es el Butterfly, que tiene eco, Doppler. Podemos cambiar la modalidad del transductor a convexo o a lineal de alta frecuencia. Por supuesto, es inmediato. Siempre tenemos esa ventaja. Tenemos para la situación de a veces no contamos con la oportunidad de contar con los rayos X en el momento y el ultrasonido nos puede dar la pauta para que nosotros empecemos un tratamiento. Es muy barato, paradójicamente sí es cierto, un ultrasonido es costoso. Es muy costoso a veces, depende de la generación de ultrasonidos que nosotros llegamos a costear. Hay ultrasonidos que pueden llegar a valer hasta 3 millones de pesos y hay ultrasonidos que pueden llegar a valer en la actualidad pues 25,000 pesos un transductor lineal con Wi-Fi. Lamentablemente pues bueno, tienen sus desventajas esos transductores porque tienen una capacidad de imagen un poquito limitada, pero nos puede dar una buena orientación. Es muy seguro, no radiamos al bebé y lo podemos hacer las veces que queramos, todas las veces, sin importar que generemos alguna situación o alguna complicación al recién nacido. Su portabilidad lo podemos utilizar también para procedimientos, para colocar catéteres y siempre, esta es la ventaja que tenemos un diagnóstico en tiempo real. Y podemos hacer examinaciones repetidas para valorar la evolución de un bebé. Paradójicamente, como se los había comentado, la curva de aprendizaje es demasiado corta. Ellos, por ejemplo, los doctores en el hospital universitario, más o menos les dan talleres de ultrasonido a los residentes que van llegando, alrededor son 4 o 6 horas de inicio, versus a la experiencia del doctor De Luca, la doctora Nadia. Bueno, para diagnóstico de las diversas patologías, si lo comparamos el experto, la experiencia, la habilidad del experto versus un iniciador, la asertividad de diagnóstica para las diversas patologías desde SDR, taquimia transitoria del recién nacido, neumotórax, se compara bastante alta en ese lapso de tiempo. Generalmente, la utilidad de esta, comentaban ellos que el principiante, pues, puede llegar a tener una asertividad de más del 80% para estas patologías. Para lo básico, SDR, taquimia transitoria del recién nacido, neumotórax, neumonía. Y hay veces que, pues bueno, diversas patologías, como por ejemplo, a veces puede haber hernias diafragmáticas, puede haber alguna otra patología, por ejemplo, los quistes, etcétera, etcétera, que requieren la corroboración de alguno de estos médicos expertos. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones que tenemos con el ultrasonido es aquellos bebés que pueden llegar a tener una lesión en la pared torácica. Siempre, si nosotros queremos mantener la sistematización de esta herramienta, tenemos que tener siempre libre la pared torácica. De hecho, una de las cosas que hay que hacer muy hincapié es que para poder realizar esto, y esto también a veces es un tema importante con el trabajo diario de enfermería, es mantener o colocar los electrodos de tal manera, pues mantengamos la monitorización efectiva del bebé, pero hacer hincapié en mantener la pared torácica para que nosotros podamos llevar a cabo esta sistematización. Siempre debe de ser sistemático. El motivo de esta plática es para que efectivamente esto se lleve a cabo, esto se haga todos los días, se tiene que hacer todos los días. Es muy práctico, prender un ultrasonido, colocar el transductor y empezar a hacer la revisión. Yo cuando empecé a hacer esto, le comentaba al doctor Dylan, yo empecé con un transductor sectorial. Yo cuando inicié a trabajar con el ultrasonido, inicié con un transductor sectorial porque la verdad era apasionante ver las imágenes, pero lamentablemente pues costear un transductor de esa naturaleza pues no es inmediato. Y lo que me empecé a dar cuenta es que efectivamente sí se puede ver. Aquí vemos una línea pleural y aquí vemos un síndrome alveolar intersticial de un bebito que tenía síndrome de dificultad respiratoria. Y vemos la frecuencia de la sonda con la que estaba trabajando. Yo era una sonda de 7.5 MHz.
De hecho, los artículos de ultrasonido pulmonar marcan como límite esa frecuencia. Y día a día llegaba a revisar a mis bebés con este transductor. Esto lo realizaba en un hospital del ISEM, en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, que está en el municipio de Chimalhuacán. Todos los días lo realizaba. Y después de eso, pues di el salto. Y me compré mi transductor lineal de alta frecuencia, y la imagen es muy diferente, pero se asemeja. Y rompí esa limitación. Lo comencé a hacer sistemáticamente. Y de tal manera, pues, día a día, pues empezamos a generar la práctica diaria de esta herramienta, y nos empezamos a dar cuenta de cosas bastante interesantes. ¿Cuál es la mejor máquina? Como se los comentaba, podemos invertir desde un MinRay o un Voluson de última generación podemos utilizar equipos portátiles. La portabilidad de estos, la verdad, es bastante buena. Yo tengo un Sonoscape E2 y el transductor lineal de alta frecuencia. Y en la actualidad estamos empezando a utilizar estos transductores, que como les comentaba, ahorita ustedes dentro de la práctica, se darán cuenta la utilidad de un transductor de alta frecuencia versus uno de baja frecuencia. Se ve una imagen súper nítida, y también hay otra importancia. Hay equipos que tienen una función que se llaman los armónicos. Los armónicos nos sirven para cambiar las frecuencias de los transductores de alta frecuencia a baja frecuencia, para darnos cuenta de si estamos ante una imagen sospechosa de una consolidación o un síndrome intersticial alveolar. El ultrasonido pulmonar, bueno, pues es una onda ultrasónica que emite una frecuencia de más o menos de 20.000 Hz, más allá del rango de la audición del ser humano, y requiere un medio de difusión, que es un medio líquido. El ultrasonido es una onda mecánica que generalmente está generada por un cristal piezoeléctrico que está dentro de los transductores, y por eso son tan caros. Y el transductor es el mismo, el receptor y el transmisor y el receptor. Cuando el cuerpo humano es escaneado, las ondas sonoras que emite el transductor se diseminan en los tejidos, y el transductor recibe el eco y genera una imagen de los tejidos que está revisando. En México actualmente hay mucha discrepancia, porque se habla mucho de este transductor. Es el transductor de palo de golf, es el transductor de palo de hockey. ¿Por qué? Este transductor es el que utiliza el doctor De Luca, y es el que ha utilizado para hacer las publicaciones del ESCOR para la revisión del pulmón de SDR, y es el que a través del cual nosotros podemos generar esa puntuación para saber a qué paciente podemos catalogar para aplicación de surfactante. Sin embargo, otros líderes en este aspecto, pues no se pueden quedar atrás, son los chinos. Y ellos utilizan un transductor de esta categoría. Dos transductores que en el instituto tienen son los transductores de alta frecuencia. Ellos utilizan esos transductores para la revisión sistemática de sus bebés. Y a diferencia de los europeos, ellos sí exploran las paredes posteriores. Los artículos del doctor De Luca, que ahorita en un momento más comentaré, generalmente nada más se revisan las caras anteriores y las laterales, pero ellos también comentan que es indispensable la revisión de las caras posteriores de los bebés para poder generar una mejor revisión. Y como les platicaba, el transductor mínimo debe de tener 7.5 MHz. Esta es la limitación. ¿Por qué no podemos utilizar un transductor convexo? A un momento les platico. Ha sido una herramienta prácticamente ya en la monitorización de las enfermedades respiratorias neonatales, desde un pulmón normal, síndrome alveolar intersticial, derrame pleural, neumonía y neumotórax. Son las patologías básicas que debemos de considerar para revisión, y posteriormente, ya a los niveles ya un poquito más elevados de revisión, podemos empezar a diagnosticar atelectasias y broncogramas aéreos. Las revisiones son las que se comentan. Este es de anestesiología. Los anestesiólogos también lo utilizan mucho, y ellos sí efectivamente revisan las caras posteriores de los pacientes. En neonatología solamente revisamos las caras anterior superior, anterior inferior y las caras laterales, y de ahí se segmentan en seis bloques, y de ahí nosotros podemos generar nuestro ESCOR para
saber a qué paciente se debe de aplicar surfactante y a cuál no. Esta es mi mano, este es un bebito del Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero. Este es el transductor lineal sectorial con el cual yo empecé a revisar a los bebés. Y lamentablemente la imagen que nos da este transductor es en abanico. Eso es importante. No es una imagen lineal, esa era la limitación que tenía, pero con el día a día me empecé a dar cuenta de varias cosas. Esta es la toco del hospital. Ya son muchos años en los cuales yo ya no pertenezco a la institución, pero ahí empezamos a revisar a los bebés. Este es un ultrasonido Esaotes, es un italiano que tenía el transductor de alta frecuencia de 7.5 MHz y lo utilizábamos para revisar a los bebés que tenían o empezaban a tener dificultad respiratoria en la toco. Y esto era importante porque a veces sabíamos a qué bebé sí podíamos ponerle surfactante y a cuál no, desde ahí. Y pues obviamente pues no administrábamos un medicamento no indicado y aparte pues también generábamos el ahorro y la oportunidad de poderle administrar ese medicamento a otro paciente que lo pudiera requerir. Obviamente, pues bueno, ya terminamos la reanimación, etcétera, etcétera, porque ya el bebé no estaba bien posicionado, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dimos cuenta que este bebé efectivamente tenía una taquimia transitoria del recién nacido y que al menos en los campos que estuvimos revisando tenía al menos como 2 campos que tenían edema. Por eso lo mantuvimos en esa modalidad. Ahora bien, ¿por qué debemos de utilizar este transductor? El transductor sectorial, el transductor lineal, generalmente nos emite una onda de alta frecuencia. La onda de alta frecuencia tiene una limitación, a diferencia del convexo. Esto es inversamente proporcional a la frecuencia. Entre más frecuencia tengamos, nosotros vamos a abarcar un campo más profundo. Si nosotros utilizamos un transductor lineal con una frecuencia más alta, nosotros vamos a llegar a un plano más superficial. Por eso es la situación por la cual debemos utilizar este transductor. Y para que nosotros podamos llevar a cabo la revisión, generalmente tenemos que hacerlo, como se los decía, de una manera sistemática y posicionando el transductor en 2 posiciones, la vertical y la horizontal. Y generar varias revisiones en cada campo pulmonar. Generalmente podemos generar 2 o 3 revisiones en las caras anteriores y superiores, anteriores e inferiores y en las laterales. Asimismo, en la horizontal, en el campo horizontal y en algunas circunstancias no nos debemos de cerrar. Sí, lo van a constatar ahora mismo ustedes. En el plano posterior también se aprecia el deslizamiento pleural y los artefactos normales, ya sean las líneas A o las líneas B. ¿Cuáles son las estructuras que nosotros vamos a visualizar? Este es un ultrasonido hecho con mi equipo, un Sonoscape, en el cual vemos el famoso signo del murciélago, la pleura y empezamos a ver los artefactos. Y lo que vamos a ver es esto, la pared torácica, la pleura, que en tiempo real nosotros vamos a apreciar el deslizamiento, que eso es lo normal, es parte de la exploración habitual, y empezamos a ver los artefactos por debajo de la línea pleural. Esto en el aire, en el medio de difusión, cuando nosotros tenemos en la interfaz aire líquido puro aire aquí, pues vamos a ver las famosas líneas A. Y cuando tenemos algún tipo de EMA, etcétera, etcétera, empezamos a ver las líneas B. Y hay quienes consideran otros 3 tipos de líneas, que son las líneas E, las líneas Z y las líneas C, pero eso es más bien enfocado a los adultos. Y él es el doctor Lichtenstein. El doctor Lichtenstein describió esto. La verdad es muy abstracto el tema del signo del murciélago, pero son las alas y el cuerpo. Y eso quiere decir que estamos posicionados de una manera correcta dentro de la pared torácica. Y asimismo podemos empezar a generar nuestra revisión sistemática del bebé. Es lo que llama el signo de murciélago. Aquí parece un murciélago, pero la verdad es abstracto. Pero esa es la imagen que nosotros debemos de centrar para que consideremos que estamos posicionados correctamente sobre la pared torácica. Ojo, eso es obviamente en la posición vertical, en la horizontal no se ve así. Y eso es lo que vamos a ver en el pulmón normal. Este es un pulmón derecho, lo que estamos viendo aquí es la pared torácica, el músculo del tejido celular subcutáneo, aquí vemos la línea pleural, ¿y qué es lo que vamos a ver?
Cuando nosotros posicionamos aquí el transductor, lo que nosotros vamos a ver son costillas, sombra acústica de las costillas y vamos a empezar a ver en tiempo real cómo se desliza. Ese es el deslizamiento pleural y eso es muy importante, por ejemplo, para el diagnóstico de un neumotórax. Cuando nosotros vemos la ruptura o el movimiento, la interrupción abrupta de estos movimientos, podemos empezar a sospechar que tenemos un neumotórax. Y cuando nosotros ponemos esta posición, empezamos a ver los artefactos. Lo que vemos es costilla, ¡pum! Y estas líneas, que son las líneas A, que es la reverberación de la pleura sobre la interfaz aire-líquido. Eso quiere decir que estamos dentro de un pulmón normal. Son los artefactos de aire y siempre tienen que ser equidistantes entre sí, siempre tienen que guardar una distancia muy similar entre ellas. A veces podemos ver líneas intermedias sobre esto y a veces esas pueden ser imágenes concordantes a vía respiratoria, a bronquiolos o a bronquios. Aquí, por ejemplo, tenemos las líneas B, cuando tenemos un pulmón anormal. Son las famosas colas de cometa. Y en la interfaz aire-líquido, cuando nosotros tenemos edema, lo vemos por debajo de la línea pleural. Esta es la diferencia, miren. Este es un transductor sectorial de 7.5 MHz. Y aquí podemos ver perfectamente la línea pleural y podemos ver las líneas B. Este es un síndrome alveolar intersticial, que como no se aprecian consolidaciones se puede manejar con una taquimia transitoria del recién nacido y vigilarlo. Y dependiendo del tiempo, nosotros considerar si es candidato a la dosis de rescate de surfactante o manejarlo con presión positiva. ¿Y qué es lo que vemos? Por debajo de la pleura nosotros vemos las reverberaciones, interfaz aire-líquido. Este es un pulmón blanco, este es compatible con un SDR porque empezamos a ver consolidaciones en la parte de arriba y un pulmón blanco completo. Y en este lado podemos ver más bien un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que no hay tantas consolidaciones, pero sí hay líneas B, y eso es importante porque a veces las líneas B tienen que llegar o te tienen que proyectar por debajo hasta abajo del monitor para poder considerarlas de esta manera, porque a veces podemos ver consolidaciones supléuricas y son dinámicas, se mueven con el movimiento del pulmón, se ven en el deslizamiento pleural y pueden ser concordantes con algún proceso inflamatorio que tuvo el bebé, es como la cicatriz que deja, por ejemplo, la displasia broncopulmonar, y la podemos llegar a confundir con una línea B. La línea B siempre tiene que proyectarse hasta el final de la pantalla para poder considerarla de ese tipo. Y en contraste, como se los comentaba, la asertividad diagnóstica versus una tomografía. Podemos ver la consolidación que tenemos aquí y el edema que tenemos de este lado. Entonces, pues en contraste, como se los comentaba, sí podemos tener una especificidad y sensibilidad muy similar a la de una tomografía. Aquí en las líneas B, pues bueno, ellas no son equidistantes entre sí y también pueden llegar a tener cierta movilidad. Y es lo que vemos en el pulmón normal. Lo que vemos en el pulmón abierto son líneas A, líneas A, líneas A, líneas A. Estos son sectoriales lineales hechos con el transductor que les comentaba. Y vemos las reverberaciones. Vemos un pulmón normal. Deslizamiento pleural es muy corto, La gran limitación que tenía esto nada más nos sirvió para ver si estaba bien o mal, es por ejemplo el diagnóstico de neumotórax. Y reverberaciones. Las reverberaciones en un pulmón anormal, en las cuales, pues bueno, por debajo de la línea pleural empezamos a ver que hay acúmulos de secreciones, edema, etcétera, etcétera, y empezamos a ver la proyección de la frecuencia del ultrasonido hasta la línea baja del pulmón. Entonces así podemos pensar que está sucediendo, ya sea en el bebé una taquimia transitoria recién nacido o por la evolución ya un SDR. Eso es muy importante porque la diferencia que vamos a tener entre el síndrome alveolar intersticial y el SDR son las consolidaciones que podemos llegar a encontrar por debajo de esta imagen. Ese es un video. Miren. Ese es un transductor sectorial lineal. Y con lo que les platiqué ahorita ya prácticamente ustedes ya saben que este es un pulmón normal. Vemos la pleura, las costillas aquí arriba.
y vemos las reverberaciones. Aquí podemos ver unas líneas B, pero prácticamente el pulmón está normal. Este es un bebé con taquimia transitoria recién nacido. Y este también es un video. Pero creo que no corre. Bueno, más adelante tengo más videos para ejemplificar esto. Síndrome de dificultad respiratoria es de las patologías más comunes, la principal. ¿Qué es lo que vamos a ver en el síndrome alveolar intersticial? Es la presencia de edema en tejido pulmonar. En el tejido pulmonar se manifiesta con el hallazgo de las líneas B o imágenes en cola de cometa, que siempre deben de proyectarse hasta el final de la pantalla. Estas líneas deben reunir siguientes características. Partir de la línea pleural, alcanzar el borde inferior de la pantalla y borrar las líneas A y desplazarse con los movimientos respiratorios. El mecanismo de producción de estas líneas se debe a la reverberación que hace el ultrasonido al reflejarse sobre los septos interlobulares engrosados. ¿Qué es esto? Vemos los septos, bueno, aquí deben de ver los septos, debe de haber acúmulo de líquido, etcétera, etcétera, y en el momento en el que colocamos el transductor, la proyección de las líneas B hacia el fondo de la pantalla. La presencia de edema en el tejido pulmonar se manifiesta por el hallazgo de las líneas B o las imágenes en línea de cometa. Y esto es muy importante que, ahorita les voy a explicar lo de la diferenciación de las líneas B versus la radiografía, porque es importante para saber y contextualizarlas dentro de un SDR asociado a déficit surfactante o a un SDR derivado de una retardo en el aclaramiento del pulmón. Consolidaciones pulmonares. Es un patrón tisular que generalmente nos da una imagen muy parecida a la densidad ecográfica del hígado. Es el único criterio imprescindible al resto de los adicionales. Tiene que haber líneas anatómicas internas al borde superficial correspondiente a la pleura. Debe de ser regular y profundo y generalmente pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser lobulares o pequeñas. Debe de haber ausencia de artefactos de líneas B o B. Ahorita les voy a enseñar de hecho un pulso pulmonar en el cual se ve la consolidación y se ve cómo late el pulmón. El desplazo de aire por otro tipo de material puede ser edema, detritos celulares, ausencia de las líneas A y deficiencia de los artefactos normales que nosotros estamos revisando cotidianamente. Debe de haber presencia de broncograma aéreo que se manifiesta con existencia de aire en las vías aéreas. Son imágenes hipoecogénicas, puntiformes y lineales, y se pueden encontrar ya sea transversal o verticalmente. Generalmente esas son las características que debe tener un pulmón consolidado. Y se ven así. Aquí nos ubicamos en la parte superior del ultrasonido, de la imagen de la pantalla, y definimos la línea pleural y empezamos a ver las imágenes hiperecogénicas y de diferentes tamaños. Podemos ver cómo se proyectan desde arriba hasta abajo y generalmente son dinámicas, se mueven con los movimientos respiratorios y pueden llegar a generar imágenes hiperecogénicas al desplazarse hacia abajo. Y generalmente son múltiples y hay veces que se les llaman también en racimo de uvas. De hecho hay un signo muy característico, por ejemplo en la nebronquiolitis, que le llaman el signo del árbol de Navidad, que cada que se mueve el pulmón, se ve cómo se apagan y se prenden las consolidaciones, y eso generalmente nos pudiese orientar a una neumonía intersticial. Son múltiples y, como les platico, se mueven con los movimientos pleurales. Este es un video. Este es evidente. Aquí tenemos el transductor sectorial, vemos la línea pleural, y aquí abajo lo que vemos es un pulmón totalmente edematizado. Este sí es un SDR. Podemos empezar a ver aquí cómo se ven las consolidaciones, que pueden ser muy pequeñas y dinámicas. Y la proyección hacia abajo de un pulmón blanco.
Y eso se debe, pues bueno, a la activación. Este fue un bebé prematuro extremo que nació de 29 semanas y le aplicamos el surfactante profiláctico. Obviamente, pues bueno, por la edad gestacional, pues tiene todas los requisitos para aplicación, pero para fines de la realización del ultrasonido y ejemplificarlo, lo realizamos. Generalmente podemos apreciar la imagen del ultrasonido, como se ven las consolidaciones subpléuricas por debajo de la línea pleural y las proyecciones hacia abajo de las líneas B. Aquí podemos darle, si nosotros calificáramos este campo pulmonar con el score de De Luca, pues le daríamos un 3 de 3 aquí. Entonces, generalmente, al revisar más de 3 campos, bueno, si nosotros reunimos más de 8 puntos, pues ese niño es candidato a la aplicación de surfactante. Y aquí lo vemos, aquí se ven las consolidaciones, pequeñas consolidaciones que se ven, y el movimiento que tienen con el pulmón. En esta parte, en la parte superior. El diagnóstico ecocardiográfico de SDR es preciso, altamente sensible y con una sensibilidad y especificidad del 100%. La imagen de ultrasonido que se muestra a continuación son estas. Muestran las consolidaciones pulmonares, el síndrome intersticial alveolar y las líneas pleurales anormales, el cambio en el deslizamiento pleural y los pulsos. El pulso es importante porque estamos llegando ya al extremo de la patología. Cuando los 3 signos de consolidación pulmonar, las anomalías pleurales, el pulmón blanco difuso están presentes, su sensibilidad y especificidad para el SDR es del 100%. Esa es la diferencia que debemos de considerar con el síndrome alveolar intersticial, que aquí lo podemos ver. Este es un pulmón edematizado. Vemos por debajo de la línea pleural esta imagen, pero si lo contrastamos es el mismo bebé con imágenes contrarias, podemos apreciar la aparición del síndrome alveolar intersticial y la aparición de consolidaciones. Y en casos más extremos podemos empezar a ver ya la aparición o el borramiento de la línea pleural, derrame pleural, y empezamos a ver estas imágenes. Las consolidaciones que son dinámicas, y también empezamos a ver esta característica que es el doble punto pulmonar, porque anteriormente se consideraba como patognomónico al doble punto pulmonar como diagnóstico de síndrome de taquimia transital recién nacido, pero se ha considerado que el doble punto pulmonar puede aparecer en otras patologías como las consolidaciones o el SDR. El doctor Luigi Catarossi en el 2008, si no mal recuerdo, fue cuando lo publicó ese paper, en el cual pues consideraba que este signo era patológico. Orienta mucho y realmente pues cuando estamos ante una taquimia transital del recién nacido es evidente. Ahora mismo la verán. Y vemos esas características. Este es el pulmón de Damián. Él es un bebé que nació con una malformación genética y que estuvimos revisando continuamente con el ultrasonido. Vemos el posicionamiento correcto del transductor. Vemos el signo del murciélago y lo que podemos ver en esta imagen es las consolidaciones importantes, el reflejo que generan hacia el fondo de la pantalla, estas consolidaciones, y hay un signo muy importante en esta imagen. Si notan con toda atención, podrán darse cuenta que el pulmón parece que late. Ahí está. ¿Lo ven? Ese es el pulso pulmonar. El famoso pulso pulmonar. Y el pulso pulmonar nos habla de una consolidación importante de todo el parénquima pulmonar. Y está asociado a la disminución en la distensión del pulmón y a la transmisión de los movimientos cardíacos a través del tejido pulmonar. Esto nos indica de un problema, una neumonía prácticamente importante
del pulmón explorado. Aquí se ve cómo late. Y el dinamismo que tiene la consolidación se mueve con los movimientos respiratorios. El deslizamiento pleural del pulmón está limitado. Y vemos la densidad ecográfica que se presenta en esta parte del pulmón. Este es el hígado. Y aquí vemos en esta parte de la imagen cómo se asemeja a la densidad del hígado. Eso nos habla de una patología pulmonar severa. Ahora, si nosotros contrastamos el ultrasonido pulmonar versus una radiografía de tórax, pues podemos ver que hay diferencias importantes. Aquí podemos ver en esta radiografía de un bebé, no vemos imágenes de consolidación ni nada, pero es un bebé que tiene un cuadro respiratorio importante, dificultad para respirar, tiene una FiO2 al 100% y tiene un CPAP nasal. Obviamente, pues bueno, sé que eso no. Y se mantiene así porque aparentemente la radiografía se reporta sin necesidad de tener que hacer algo más. Con el transductor lineal de alta frecuencia nos posicionamos en la pared torácica y nos damos cuenta que el bebé efectivamente empieza ya a desarrollar SDR. Este es un bebé de término de 37 semanas, si no mal recuerdo. Empezamos a ver las consolidaciones por debajo de la línea pleural y el edema hacia abajo. Aquí se ven el engrosamiento de la línea pleural y la limitación en los movimientos respiratorios. Este contraste versus la sensibilidad y especificidad de la radiografía pues impacta mucho en la utilidad del ultrasonido, porque este bebé, gracias al ultrasonido, recibió un tratamiento ya de rescate y acortamos los días de estancia intrahospitalaria. El pulmón blanco bilateral, estos son hechos aquí en el HMG Coyoacán. Es un pulmón blanco bilateral en el cual vemos un síndrome alveolar intersticial grave, características más comunes del SDR con el ultrasonido. La diferencia entre la taquimia transitoria del recién nacido y el SDR siempre van a ser las consolidaciones. Seguramente lo que sucedió con este bebé es que hizo una taquimia transitoria del recién nacido, se activó la fosfolipasa A2 secretoria, se hidrolizó al surfactante y comenzó a generar esos cambios ecográficos. Sí tuvimos que intubarlo, pero el seguimiento que le dimos con el ultrasonido pues nos dio la pauta a que no tuviéramos que redosificar, etcétera, etcétera, y lo pudiéramos extubar prematuramente. En estas imágenes contrastamos las radiografías contra el ultrasonido. Son evidentes los SDR, pero con la radiografía, pero con el ultrasonido podemos ver la severidad, porque a veces son catalogados como de bajo SDR grado 1, SDR grado 2, pero con el ultrasonido empezamos a ver que realmente tenemos un grado más grande, más alto de evolución de síndrome de dificultad respiratoria, y lo podemos contrastar, pues bueno, con las imágenes del ultrasonido. En 2011, el doctor De Luca y la doctora Nadello se publicaron este paper en el cual, bueno, ellos ya, como se los platiqué, pues bueno, ejemplifican la utilidad del ultrasonido para el diagnóstico de SDR y la aplicación de surfactante en aquellos bebés que reúnan ciertos criterios. Los criterios son la aparición de las líneas B por cada sector que vamos a explorar. Nosotros vamos a explorar las caras laterales, las caras anteriores superiores, anteriores inferiores, y de acuerdo a ello, pues vamos a identificar las imágenes y vamos a dar un puntaje. Aquellos que reúnan más de 8 puntos serán candidatos a la aplicación de surfactante. La incidencia que tienen ellos de SDR en Europa es bastante baja, ya que ellos, bueno, la piedra angular del desarrollo de esto pues es el control prenatal.
Recuerdo que cuando ellos vinieron, los dos vinieron, la doctora Nadia y la doctora Yusef y el doctor De Luca, nos comentaban que nosotros estábamos impactantemente altos en la incidencia de SDR. Ellos, por ejemplo, a diferencia de nosotros, casi no tienen meconio. De hecho, para ellos tener un meconio en su hospital es bastante... Me platicaba el doctor que tenían alrededor de 1 o 2 casos al año, entonces no era nada. Nosotros, el doctor Ortega y yo, recibíamos muchos pacientes en el hospital materno-infantil, espantosamente feos, de aspiración de meconio, y les dábamos el seguimiento con el ultrasonido. Bueno, generalmente, lo que nosotros vamos a explorar, es un pulmón normal. Aquí empezamos a ver un patrón intersticial tipo B, no es un síndrome alveolar intersticial, este sí es un síndrome alveolar intersticial, y aquí tenemos un SDR, tenemos consolidaciones, y empezamos a ver la proyección de las líneas B hacia abajo. Y se puede constatar la utilidad del score en los diversos parámetros en estas regresiones lineales, en las cuales conforme nosotros nos vamos moviendo hacia un mayor puntaje, las necesidades de oxígeno y las necesidades respiratorias se van incrementando. Entonces, la utilidad de esta herramienta pues es bastante importante para que nosotros podamos seleccionar a aquellos pacientes que deben de recibir el medicamento. Pulmón blanco. Aquí vemos el sectorial lineal con un pulmón blanco. Estos son CSDRs ya de un grado importante. Y este es un síndrome intersticial alveolar que empieza a desarrollar consolidaciones. Es una taquipnea que se dejó evolucionar y obviamente por el estrés oxidativo que se generó a nivel pulmonar se activaron las enzimas, la fosfolipasa secretora, y con ello pues se incrementó la hidrólisis de surfactante. Otra utilidad que se le ha dado en el seguimiento de las patologías pulmonares a los recién nacidos es que nosotros podemos ir constatando en tiempo real cómo las consolidaciones o el síndrome alveolar intersticial se puede ir modificando si nosotros vamos modificando parámetros respiratorios. Aquí nosotros podemos constatar que tenemos un síndrome alveolar intersticial con consolidaciones, es un SDR, al cual se le van modificando progresivamente en el tiempo los parámetros ventilatorios y podemos ir viendo cómo se van generando los artefactos normales del pulmón, las reverberaciones, las líneas A. Eso en diferentes tiempos y a diferentes presiones y PEPs. Son pulmones colapsados a los cuales se modifican los patrones ventilatorios y empezamos a constatar que se empiezan a generar los artefactos normales. Se empieza a reclutar en los pulmones. Obviamente, bajo estas circunstancias, pues tenemos o exponemos a los pacientes a que se generen eventos colaterales como los neumotórax. Las taquipneas transitorias del recién nacido. La taquipnea transitoria del recién nacido generalmente nos tiene un patrón mixto. Podemos ver estas líneas seguidas por patrones normales, en las cuales nosotros podemos decir, tengo dudas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver el famoso doble punto pulmonar. Es este. Podemos ver un patrón normal, patrón de líneas A y el patrón tipo B. Y generalmente, eso se da bajo esas circunstancias. En el 2009, el doctor Catarossi define el doble punto pulmonar como aquellos campos pulmonares inferiores donde los artefactos son compactos y los superiores son nítidos, compactos y nítidos. Compactos y nítidos, aquí podemos ver el doble punto pulmonar, compacto y nítido. Y a ello lo definió como el doble punto pulmonar. Y es como se los comento, eso lo podemos encontrar en diversas patologías respiratorias. No solamente en la taquipnea, podemos verlo también en neumonías, en neumonías, lo podemos ver también en SDR, pero generalmente la imagen característica de la taquipnea es esta. Este es Mateo. Mateo es un bebé de término que nació por cesárea. Mateo empezó con una dificultad respiratoria importante y empezó a presentar saturaciones por debajo del 85%.
Este es un equipo Sonosite, este es de alta frecuencia también. Y lo que vemos aquí es la definición de la línea pleural. Y empezamos a ver los artefactos habituales. Pero empezamos a darnos cuenta empezamos a tener patrones de este tipo. Este es el doble punto pulmonar. Efectivamente, clínicamente pintaba todo para una taquimia transitoria del recién nacido. Pero ¿cuál fue la utilidad de este bebé para el ultrasonido para este bebé? A este bebé no lo radiamos ni una sola vez. Ni una sola vez lo radiamos. Y gracias al ultrasonido pudimos ir constatando en tiempo real cómo iba modificando el ultrasonido. Este también es un video. Listo. Listo. Gracias. Es el mismo ultrasonido amateur hecho en diferentes tiempos, ya con aquí sin CPAP, aquí con CPAP, y lo que podemos ver es cómo modifica el ultrasonido. Se ve claramente la línea pleural, las líneas pleurales, si aquí las vemos un poco más ensanchadas versus en el ultrasonido posterior, y vemos cómo pues sí, dramáticamente cambian la aparición de estas líneas. Deslizamiento, el sliding. Se ven los artefactos normales. ¿Cuál fue la gran ventaja de esto? Que no radiamos a Mateo ni una sola vez. Ni una sola vez lo radiamos. Y Mateo, de haber iniciado con una saturación baja y un síndrome de dificultad respiratoria bastante importante, Mateo se fue con su mamá a los 2 días. El diagnóstico diferencial de taquimia transitoria del recién nacido y el síndrome de dificultad respiratoria debe de ser efectivamente la presencia de consolidaciones. Y es un diagnóstico que a veces nos puede llegar a confundir. Si nosotros vemos la presencia de un patrón intersticial tipo B, un síndrome alveolar intersticial sin la presencia de consolidaciones, es muy probable que estemos ante una taquipnea de un grado mayor, una edema pulmonar mucho más importante, pero no por eso quiere decir que ese bebé tenga la necesidad de requerir surfactante. Para eso necesitamos estar haciendo los seguimientos pertinentes para que nosotros veamos la evolución. Este bebé, por ejemplo, es un bebé de edad gestacional de 34 semanas, por cesárea, que pesó 2 kilos 350 gramos y se ingresó por dificultad respiratoria. Este es su control de gasometría, saturación de 57 y estancia de dosis respiratoria. La radiografía se ve con un broncograma aéreo, tiene una silueta del corazón borrosa y tiene una radiografía compatible con un SDR. Sin embargo, en el ultrasonido no se muestran las consolidaciones. No hay consolidaciones, solamente se ve un síndrome alveolar intersticial. Es lo único que se ve el edema y nos tenemos que focalizar siempre en la parte superior de la imagen del monitor, en la cual nosotros podemos ver si existe presencia de consolidaciones, lo cual con la presencia de estas podemos diagnosticar el SDR y por tanto tratarlo. En este caso, el bebé fue diagnosticado con una taquipnea transitoria del recién nacido y no como un SDR. A él no se le aplicó surfactante, simplemente se le trató con un CPAP efectivo y la evolución fue favorable. Esto es, por ejemplo, la diferencia. Si ustedes notan, aquí podemos tener un patrón mixto. Podemos ver que aquí no hay consolidaciones. Vemos el signo del murciélago, la pared torácica, la línea pleural. Y empezamos a ver que aquí en este cuadrante no se ve
ninguna aparición de consolidaciones. Sin embargo, en los posteriores empezamos a ver la aparición importante de ellas en las exploraciones sistematizadas, y lo que vemos pues es un SDR al cual pues sí debemos de administrarle surfactante. No nos debemos de confundir entre esto con esto. Esta es la diferencia. Aquí podemos ver las consolidaciones por debajo de la línea pleural y las proyecciones hacia abajo de las líneas B. Ante esta circunstancia, pues debemos considerar a estos pacientes como SDR. Vamos a ver el meconio. El meconio, la verdad, bueno, nosotros, pues bueno, es evidente cuando nace un bebé con meconio, etcétera, etcétera. La utilidad del ultrasonido para el meconio es darle seguimiento a el pulmón. Generalmente con el meconio, dependiendo de la severidad y de la cantidad que los bebés puedan llegar a tragar o a deglutir, podemos ver cómo se pueden ir distribuyendo en los diversos segmentos pulmonares. Y con el tiempo podemos ir viendo cómo van cambiando de posición con el ultrasonido. Podemos ver segmentos en el pulmón normales y segmentos horripilantes, consolidaciones pleuricas, broncogramas aéreos, incluso hasta derrames pleurales. Los derrames pleurales generalmente se ven como espacios hipoecogénicos, por debajo de las costillas y por arriba de la línea pleural. Y dependiendo también de a veces de la cantidad de líquido que se pueda llegar a generar, se puede ver el famoso signo de la ola o el signo de la cabeza de medusa. Con la revisión sistematizada del ultrasonido podemos ir viendo cómo van cambiando de posición las consolidaciones y podemos tener segmentos claros, francos, normales, con los artefactos normales, que conforme vayan pasando el tiempo podemos empezar a generar consolidaciones más importantes por el incremento de la inflamación en el pulmón, pues bueno, porque el meconio tiene un factor de discompatibilidad muy diferente al de todos los tejidos, y por eso se da la gravedad de la inflamación del tejido pulmonar. Generalmente lo que tenemos que ver en el síndrome de aspiración de meconio son un patrón B muy escaso, muchas consolidaciones, atelectasias y broncogramas. Los broncogramas son estos. Broncogramas aéreos. Los broncogramas aéreos, aquí vemos broncogramas. Y si no tuviéramos contextualizado al paciente, pues podríamos confundir esto con un síndrome de dificultad respiratoria asociada a déficit surfactante. Las imágenes de ecografía pulmonar, como se los comenté, son aquí sí la sensibilidad y especificidad pues van muy de la mano, porque nosotros ya sabemos que el bebé pues aspiró meconio. Generalmente la utilidad que nos sirve es para darle seguimiento al bebé en cuanto a la evolución respiratoria. La ecografía pulmonar con áreas de consolidación pulmonar y broncograma aéreo son características de la aspiración de meconio. Generalmente la línea pleural debe de ser anormal en el área de consolidación. Aquí ya no vemos una línea pleural normal. Y las radiografías pues muestran sombras irregulares en la zona donde hay más acúmulo de meconio. Como se los platicaba, aquí nosotros podemos ver la aspiración. Este es un bebé con una aspiración severa y podemos ver que ya tenemos un derrame pleural. Derrame pleural por debajo de las costillas. Esta es la imagen hipoecogénica que nosotros vemos. Vemos la modificación en cuanto a la ecogenicidad de la línea pleural. Vemos también disminuido la movilidad de la pleura, y empezamos a ver la distribución de consolidaciones distribuidas aleatoriamente por debajo de este sector explorado. Incluso podemos encontrar a veces consolidaciones muy profundas en esta parte de aquí, como les enseñé el video de Damián, en el cual se ven las consolidaciones que sean importantes y se encuentran por debajo de esa estructura. Bueno, neumotórax. Uno de los diagnósticos, la verdad, más difíciles de hacer a veces es el neumotórax. Generalmente cuando nosotros nos posicionamos en un paciente con sospecha de neumotórax, generalmente lo que debemos de explorar inicialmente es signos del murciélago, la línea pleural, y lo que vamos a encontrar son los famosos puntos pulmonares. Los puntos pulmonares son interrupciones abruptas del deslizamiento pleural. Cuando nosotros vemos esto, lo debemos de sospechar, porque generalmente podemos llegar a tener artefactos normales.
Si vemos aquí, contrastamos esta imagen con esta, pues podemos considerar esta como una línea A. Aquí la pauta que nos va a llevar a sospecharlo es la interrupción abrupta de la línea pleural. Eso se llama punto pulmonar. Si nosotros vemos esta imagen dinámicamente, nosotros vemos esta parte moviéndose sincrónicamente, pero esta parte, ¡pum!, no se mueve, está paralizada. Ante esas circunstancias, nosotros debemos sospechar la aparición de neumotórax. Como se los platicaba, la sensibilidad y especificidad para esto es importante. Cuando nosotros nos posicionamos en el modo B del ultrasonido sobre el punto pulmonar, lo que vamos a ver es el famoso signo de la estratosfera o del código de barras, que también le llaman. Vemos la interrupción abrupta y vemos el signo, porque la diferencia entre un neumotórax o entre una sospecha de neumotórax y un pulmón normal es el signo de la playa. La desaparición del deslizamiento del pulmón bajo el ultrasonido es el mayor signo de sospecha de neumotórax. Si el deslizamiento pulmonar desaparece y las líneas B y la línea B también, y no se observa consolidación, la presencia de neumotórax está esencialmente confirmada. Aquí no vemos consolidaciones, no vemos líneas B, pero sí vemos el punto pulmonar. Hacia abajo no vemos nada. Se ven de hecho artefactos normales. Si nosotros sospechamos esto, pasamos al modo B y lo corroboramos a través de el signo de la estratosfera. Los pacientes no presentan neumotórax, no presentan deslizamiento pleural, hay presencia de líneas B o consolidación pulmonar. Cuando se llega a dar o hay presencia de consolidaciones, pues debemos de sospechar que puede ser otra situación. Por eso les platicaba que uno de los diagnósticos más complejos para el ultrasonido, pues bueno, es el neumotórax, ya que hay circunstancias en las cuales los pacientes pueden llegar a tener un neumotórax tan importante que el desplazamiento hacia el pulmón sano pueden empezar a generar parálisis del pulmón sano y paradójicamente empezamos a tener deslizamiento pleural en el sitio o en donde se está generando el neumotórax. Eso es importante y ante esa duda, la clínica siempre tiene que ser la vía de inicio, pues ahí sí tenemos que corroborar nuestro diagnóstico con una radiografía. Esa es una de las limitaciones que podemos llegar a tener con el ultrasonido. Nos da la pauta para sospecharla, pero lamentablemente la limitación es que no nos va a decir qué grado de neumotórax podemos tener. Entonces, bajo esa sospecha, pues siempre tenemos que corroborarla con una radiografía magnitud y para que nos dé la pauta para que podamos poner la sonda pleural. Cuando nosotros tenemos sospecha de neumotórax y vemos el punto pulmonar, si nosotros lo vemos, tenemos que sospechar que hay neumotórax. Si no lo vemos, eso excluye prácticamente el diagnóstico de neumotórax. Nosotros si nosotros vemos que los movimientos pleurales se mantienen, también debemos de sospechar que no hay. Sin embargo, pues bueno, ante la sospecha, pues bueno, es mejor corroborarlo a través de una radiografía. Si vemos que los movimientos pleurales desaparecen y hay líneas B, podemos decir que, y si hay líneas B, eso excluye el neumotórax, que es lo que vemos aquí. Aquí vemos líneas B, vemos abruptamente, vemos el patrón mixto, pasamos al modo B y si no vemos esta imagen, podemos decir que no se encuentra o no, el diagnóstico de neumotórax puede ser excluido. Y si nosotros revisamos esta parte y encontramos este signo, este es el pulmón normal, podemos decir que no hay neumotórax. Este es el signo de la estratosfera, este es el signo de la playa. Ay, disculpen, me voy a quitar esto aquí. Si no vemos líneas B y vemos el punto pulmonar, debemos sospechar el neumotórax. Y ante esa sospecha, podemos pasar a la confirmación a través del modo M. Vemos el signo de la estratosfera, neumotórax. Vemos el signo del mar, excluye el neumotórax. Y ante la duda, pues bueno, ahí sí es sugerente que podamos tomar una radiografía de tórax para corroborar el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, aquí lo vemos. Vemos la magnitud del neumotórax. Aquí vemos
un patrón intersticial tipo B. Lo que les platicaba, empezamos a tener desplazamiento hacia el otro lado. Y en el otro lado, paradójicamente, empezamos a ver una línea pleural normal y empezamos a ver artefactos normales. Es tal el grado de desplazamiento que esta parte la empezamos a colapsar. Ya no hay una adecuada distribución de aire en este tejido pulmonar. Por eso empezamos a tener un síndrome intersticial alveolar y aquí empezamos a ver una importante presencia de artefactos normales, las líneas A. Pero la diferencia es que identifiquemos puntualmente el punto pulmonar. ¿Por qué? Porque como se los platicaba, paradójicamente en esta parte podemos empezar a ver que la línea pleural empezamos a tener un deslizamiento pleural correcto en todos los sectores que podamos estar explorando. Ahí ante la duda, pues bueno, tomamos la radiografía y podemos corroborar el diagnóstico del neumotórax. Por eso les platico, nosotros podemos ver neumotórax pequeños con la generación del punto pulmonar, pero ante la magnitud o un neumotórax de un grado importante, corroborarlo a través de la radiografía por esta situación. Es uno de los diagnósticos más complejos que se te hace con el ultrasonido. ¿Cuál es la neumonía? Para el diagnóstico de neumonía, pues las consideraciones pulmonares del pulmón, como lo programamos, es la base principal para sospecharlo. Y el ultrasonido nos lo ejemplifica bastante bien. Podemos ver áreas hipoecoicas de diferentes tamaños y formas. Hay zonas de consolidación irregular, consolidación con bordes irregulares y de forma dentada. ¿Qué son estas? Podemos ver consolidaciones distribuidas en todos los campos pulmonares, amplias, de diversos tamaños, pequeñas, y de distribución aleatoria. Lo podemos encontrar desde la parte superior del pulmón, del campo pulmonar, hasta la parte inferior del campo pulmonar. Y en algunas circunstancias podemos encontrar derrames pleurales también. Los derrames pleurales, generalmente, bueno, aquí es evidente y como os comentaba, podemos ver el signo de la ola de mar, se ve cómo se ondula la línea pleural o la cabeza de medusa, que también le llaman. Y otra característica importante es que estas consolidaciones tienen que ser dinámicas, se mueven con los movimientos respiratorios. Y a veces estos hallazgos también pueden ser concordantes o se pueden visualizar también en aquellos niños que tienen displasia broncopulmonar. Las lesiones, los broncogramas aéreos, pero generalmente eso se debe más a la lesión que tienen en la vía respiratoria o a veces al acúmulo de las secreciones que pueden llegar a tener los bebés. De hecho, uno de los campos en los cuales el ultrasonido tiene ciertas limitaciones es en el seguimiento de los niños con displasia broncopulmonar. En la actualidad hay publicaciones en las cuales ya se empieza a hablar de la utilidad para el seguimiento del ultrasonido en el seguimiento de estos niños. Y bueno, pues se tendrá que seguir haciendo rutinariamente el seguimiento de estos bebés con el ultrasonido para definir la evolución de su patología pulmonar. Este es el algoritmo del doctor Curepa, en el cual, bueno, se dan las diferentes pautas para que nosotros podamos sospechar las diferentes patologías pulmonares. Es bastante útil. El punto básico es el adecuado posicionamiento del transductor y el deslizamiento pleural. Ustedes lo van a constatar, el deslizamiento pleural es la base de todo y lo que nos da la sospecha o la pauta para que nosotros identifiquemos las patologías. La presencia de las líneas A y presencias de la línea B, eso es lo más básico del ultrasonido. Y de ahí nosotros podemos interpretar que estamos ante un pulmón normal o ante un pulmón enfermo. Y de ahí las diferentes patologías que nosotros podemos identificar a través de esta simplificación. Podemos identificar desde un patrón intersticial alveolar, que nos puede identificar un SDR, una taquipnea transitoria del recién nacido, que son dos de las patologías más recurrentes que se diagnostican en el bebé. En los adultos, por ejemplo, se utilizan hay neumólogos que lo utilizan también para darle seguimiento a las neoplasias de pulmonares.
y también para las hemorragias pulmonares. Cuando nosotros tenemos pues, las líneas B, podemos empezar a sospechar en ciertas patologías, desde neumotoras, desde consolidaciones y también, bueno, derrames pleurales que están asociados al aumento en el espacio entre las costillas y la pleura, que nos hacen sospechar esta situación. Y bueno, bajo estas circunstancias pues debemos de solicitar un estudio complementario para saber la magnitud, porque a veces es una de las limitaciones que podemos llegar a tener con él. Lo identificamos, pero no sabemos de qué magnitud es. Y también el signo de dificultad respiratoria, las neumonías y la atelectasia. Este está indexado en PubMed. De hecho, está bastante bien este paper del doctor Curepa. La verdad es que es muy práctico es una guía una guía que nos lleva patología por patología para identificar las diversas patologías respiratorias. Bueno, otra de las utilidades que llegamos a tener con el ultrasonido en el ISEM fue un bebé que sospechábamos que tenía hernia diafragmática porque tenía abdomen en batea. Sin embargo, ese día no contábamos con rayos X y no podíamos diagnosticarlo concretamente. Le hicimos un ultrasonido pulmonar y lo que constatamos, este es un video, es la línea pleural y aquí vemos un espacio hipoecogénico. Este es un video. En el modo M, cuando nosotros nos posicionamos en el modo M sobre el sitio, lo que constatamos fue efectivamente que por debajo de la línea pleural había una estructura hipoecogénica que era concordante con la presencia del intestino en el tejido pulmonar. Este bebé efectivamente, posteriormente lo constatamos con una radiografía y sí, tuvo el diagnóstico de una hernia de Busch-Jalek y pues obviamente recibió su tratamiento. Otra de las utilidades que tenemos con el ultrasonido es que lo podemos utilizar para otras patologías. En Europa, a diferencia de nosotros, este tipo de situaciones pues todavía tienen limitaciones para su diagnóstico y seguimiento con el ultrasonido. De hecho, el doctor De Luca estaba muy interesado en este caso por el tema de haberlo hecho el diagnóstico con el ultrasonido y más con el transductor sectorial que estuvimos utilizando. ¿Cuáles son las conclusiones? El ultrasonido pulmonar es un medio asertivo que ayuda a diagnosticar en tiempo real al recién nacido. Esta es la unidad de cuidados intensivos del hospital. Disminuye la exposición a radiación ionizante mucho. Es un medio útil para priorizar recursos. ¿A qué bebé sí le pongo? ¿A qué bebé no le pongo surfactante? ¿O a qué bebé puedo tratar con ventilación mecánica? ¿O darle seguimiento a la patología pulmonar en tiempo real de una determinada transitoria del recién nacido? Por ejemplo, aplicación sistematizada puede ser un coadyuvante en la disminución de la mortalidad neonatal. Hay que romper paradigmas, lo que les comentaba al inicio de esto. Pensamos que el ultrasonido pulmonar está focalizado únicamente para los radiólogos, y no es así. El ultrasonido es una herramienta magnífica, de verdad, es el mejor amigo del neonatólogo, porque en años posteriores, pues bueno, va a ser una herramienta indispensable en todas las unidades de cuidados intensivos para el diagnóstico oportuno. Sí debemos de romper ese pensamiento. Los neonatólogos estamos hechos para utilizar el ultrasonido. Va a ser nuestro nuevo estetoscopio y va a ser, como les digo, su amigo todos los días lo van a traer consigo. Ya también tuvimos la oportunidad de publicar un trabajo. Es un trabajo que hicimos entre el Hospital Carlos MacGregor y el Hospital Infantil, materno infantil, en el cual, bueno, pues hicimos el seguimiento de pacientes con SDR que se aplicó surfactante y en un lapso de 6 horas estuvimos monitorizando la evolución del pulmón con el ultrasonido. Y efectivamente, lo que vimos fueron los cambios que se generan con la aplicación correcta de surfactante y los cambios que se van dando con
con el ultrasonido. Realmente pensamos que esto es muy complicado. Realmente pensamos que el ultrasonido es una herramienta que va a otro nivel y no es así. La verdad que si nosotros rompemos ese pensamiento y lo empezamos a utilizar día con día, esto se va a generalizar y debe de generalizarse porque debe de ejercer la noble función para la que está hecha, que todos los bebés reciban una atención oportuna y efectiva. No focalizarlo nada más a grupos, a ciertos grupos y que bueno, como se los comento, que se genera la noble función para la que está focalizada esta herramienta. En el INER ya lo usan, los anestesiólogos ya lo usan, los urgenciólogos ya lo usan, los neonatólogos ya lo estamos usando y en el INPER también lo van a usar. Entonces, la verdad, esa es una herramienta súper para diagnosticar en tiempo real a los bebés. La verdad, bueno, como iniciábamos con esto, pues no le dieron tanto seguimiento a este trabajo. Lo tengo publicado, pero está ahí. Es el doctor De Luca, en el Hospital Civil de Guadalajara, viniendo a dar el curso. Ella es conocida del INPER, es la doctora Larisa Gómez, también yo tuve la oportunidad de trabajar con ella. El doctor Manuel Ortega, su servidor, y aquí estamos con el doctor De Luca en el entrenamiento. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos a otro nivel distinto, con el doctor De Luca, con el doctor Jacob Aranda, con la doctora Lemus y con el doctor Víctor Lara. Soy yo algunos años ya. Y también, bueno, también le estamos dando utilidad nosotros al ultrasonido, gracias a la doctora Segura. La doctora Segura también fue maestra mía cuando yo era residente. Yo no tengo el honor de haber salido de aquí, pero yo salí del Centro Médico 20 de noviembre. Y la doctora Coronado y la doctora Segura fueron mis maestras. Y bueno, es parte de la evolución. Y no podemos dejar no nos podemos extinguir, tenemos que seguir evolucionando. Y la verdad, esta es una herramienta que de verdad, dense la oportunidad, no se van a arrepentir, de verdad. Es hasta emocionante cuando lo estamos utilizando. Es emocionante, de verdad, es apasionante porque lo haces día a día. Yo en ese ultrasonido tengo infinidad de ultrasonidos que hago todos los días, desde bebés sanos, que la verdad es lo que más veo, pero cuando veo una patología pulmonar, por ejemplo, el pulso pulmonar que vi, digo, wow, es impresionante ver esas imágenes. La verdad que la teoría no es nada difícil, la teoría es muy sencilla, es una cosa, como se los digo, paradójicamente corta. El tema es romper ese paradigma, es identificarlo. Más que venir a darles esta plática, es que todos los días lo hagan. Todos los días debe hacerse, porque a veces nos queremos focalizarnos en intervalos de confianza, etcétera, etcétera, pero la piedra angular del ultrasonido es hacerlo todos los días. Llegar a la mañana, ultrasonido. Ahorita les voy a enseñar todos los ultrasonidos que tengo. Tengo como 1000 o más ahí en ese ultrasonido. Y bueno, todos estos trabajos se los dedico a ellos. Él es Rodrigo, él es mi niño mayor. Y este es Leonardo. Esta es mi esposa Bárbara, ella es nefróloga pediatra. Y sí, justamente, él me acompañó a buscar al doctor De Luca hasta Nápoles. Ahí conocí al doctor De Luca. Y de ahí, actualmente, pues bueno, yo ya no trabajo aquí en la Ciudad de México. Nos dieron una oportunidad de irnos a trabajar a la Riviera de Nayarit. Y ahí estoy intentando empezar a romper los paradigmas, porque está difícil, ¿eh? Está difícil. Aquí está Leonardo ahí en la playa ya. Y aquí mi familia. Es por ellos que hay que trabajar todos los días. Bueno, pues les agradezco mucho y espero que ahorita en el taller, todas las dudas que haya, ustedes lo van a constatar ahorita mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor García, por la excelente presentación. Tenemos algunos minutos para dudas o comentarios de los participantes antes de pasar a la práctica. Adelante, doctora. Doctor, muchas gracias. Yo me confundí un poco en la imagen de la hernia diafragmática, porque yo pensaría que, por lo que yo logré entender en su presentación,
por debajo de la línea pleural una imagen hipoecogénica, yo pensaría derrame pleural. Por las imágenes previas, cuando nos enseñó el pero mi sorpresa fue cuando vi la hernia diafragmática, ¿cómo poder distinguirlo? Ahí me confundí. Es que bajo esa circunstancia, doctora, lo que hicimos yo también, de hecho tenía esa duda, justamente la duda que usted tenía, a mí me surgió, y lo que hice fue pasarlo al modo M, al ultrasonido. Con el modo M, se ve en esa imagen justamente, un pulmón normal se tiene que ver el signo de la playa. Y justamente por debajo de la imagen, en el modo M, por debajo de la pleura, se ve la imagen hipoecogénica. Y solamente en ese segmento. Porque como le digo, la limitación que teníamos en ese momento con este transductor es que no nos da una imagen más amplia. Nos da una imagen de alrededor de 3 centímetros, que es más o menos de 1.5 a 3 centímetros. Y ante la duda, precisamente porque se veía bien el deslizamiento y todo, pasamos al modo M. Tal vez lo que no estaba por debajo, estaba sino... Haga de cuenta que entre la pleura, el pulmón, el intestino se veía por arriba del tejido pulmonar, porque esta es una imagen bidimensional, doctor, no es tridimensional. Entonces lo que vimos en ese corte fue que estaba por debajo, y no necesariamente quiere decir que esté aquí, sino sobre. Aquí está la pleura, y aquí estaba la imagen compatible con el intestino. Por eso justamente pasé al modo M, para poderlo diferenciar. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo creo que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, una de las cosas que me es más difícil diferenciar es una telectasia versus una neumonía. ¿Cuáles serían algunos puntos útiles como para saber diferenciarlas? La telectasia generalmente se ven imágenes, son como ligeras imágenes hepatizadas, no tendientes a ser hiperecogénicas. Se ve se ve el pulmón normal, se ve el deslizamiento pleural, y hay imágenes que se ven como si estuvieran hepatizadas, no se ven hiperecogénicas. Esa generalmente se debe a las atelectasias. Cuando hay atelectasia total, se ve blanco hepatizado el pulmón y otro pulmón normal. Y el pulmón que está aireado, se ve perfectamente los artefactos normales. Esa sería la diferencia que existe. De hecho, si ahorita les ejemplifico mejor, porque creo que los podría confundir más en el taller, si vemos una atelectasia se las describo mejor. ¿De acuerdo? Sí, es que a veces como que las atelectasias muy grandes o las neumonías muy grandes como que se parecen, nos ha tocado como que se ven muy iguales, y ya en la radiografía ya como que algunos datos más de atelectasia, más de neumonía, como que nos hacen ahí diferenciarlos. Entonces por eso dije, bueno, se parecen en algunos datos ultrasonográficos. Y otra duda sería, en un paciente que tengamos con la duda de si es taquipnea versus un SDR, solo las consolidaciones sería el único dato que nos ayudaría. Es el único dato a diferenciar, las consolidaciones. Okay. Ya cuando vemos consolidaciones, quiere decir que ya empezamos a tener alvéolos colapsados. Y también se ve, cuando tenemos una taquipnea, que se ve el patrón intersticial, el síndrome alveolar intersticial, o el patrón tipo B, cuando nosotros lo vamos vigilando durante el tiempo y empezamos a ver las consolidaciones, quiere decir que empezamos a tener un síndrome de dificultad por consumo de surfactante. Okay. Esa es la diferencia. Perfecto. Adelante. Las consolidaciones se refieren a la hepatización, ¿no? O sea, que se ve como lo que vendría haciendo la soneta en la liga. Entonces, pero siempre se escala de grises, ¿no? Siempre se escala de grises, pero es que las consolidaciones no necesariamente se tienen que ver siempre hepatizadas. Se ven y bordes irregulares, y a veces por la cantidad de tejido que puede llegar a tener, se pueden ver imágenes hiperecogénicas. Se ven incluso bordes irregulares con dientes, o sea, como sierras, y pueden estar distribuidas en todo el parénquima del pulmón. Esa es la diferencia. No necesariamente tenemos que ver una neumonía como hepatizada. Es que tenemos que diferenciar, porque consolidaciones nos pudiese enfocar a una neumonía, pero tal vez pueden ser consolidaciones por otra cosa, no necesariamente por un proceso infeccioso.
Ok, adelante. No escuché la pregunta, pero entonces, las consolidaciones por neumonía, a diferencia de las consolidaciones por SDR, ¿son más irregulares? Y pueden ser de mayor tamaño, doctora. Y pueden ser de mayor tamaño y no sé si me pudiesen pasar uno de los dos videos. ¿Podemos poner la presentación nuevamente, por favor? En las consolidaciones subpleurales del SDR son pequeñas imágenes ecodensas que están justo por debajo de la línea pleural, y en las consolidaciones de la neumonía tienden a ser un poco más extensas y tienden a ser hepatizadas, como si fuera muy similar al hígado, muy la densidad de un hígado. Entonces pudieran ser algo más pequeñas y subpleurales a nivel del SDR. Y en el caso de la neumonía, a veces, además de la hepatización de un área más extensa, puede tener la línea pleural disruptiva o puede tener algunas otras alteraciones asociadas. Mientras ponen. ¿Podemos ver los vasos sanguíneos del pulmón para darle ya alguna aplicación de eso? Con Doppler. No, sí se pueden ver los vasos pulmonares, pero de hecho únicamente se ven con Doppler. Con el Doppler. Tenemos que tener de hecho, si tenemos la oportunidad de verlos ahora con los ultrasonidos, si se ven perfectamente bien los vasos sanguíneos. ¿Sí se pueden ver? Claro que sí. Pero enfocando lo mismo, hay formas de medir el flujo y no sé si se puede aplicar para valorar hipertensión pulmonar. Fíjese que sí, pero la verdad no lo sé hacer. Sí se pudiese dar la situación de poder medirlo. Obviamente los softwares de los ultrasonidos traen muchas aplicaciones para poder tener esas mediciones, pero eso sí ya es un entrenamiento un poquito más avanzado. Y yo tengo otra última pregunta. De los pacientes que decidamos ponerle surfactante con el score de SDR, a diferencia de la radiografía que vemos un cambio evidente posterior a la aplicación de surfactante en cuanto a la disminución del broncograma, etcétera, en el ultrasonido pulmonar, ¿cuánto tiempo habría un cambio? Porque tengo entendido que según los reportes no es inmediato el cambio después de aplicar surfactante en el ultrasonido. ¿Cuántas horas más o menos? 6 horas. Okay. De hecho, en el trabajo que les presenté, nuestro seguimiento fue a 6 horas. 6 horas empezamos a ver los cambios de los cambios ultrasonográficos posterior a la aplicación de surfactante. Alrededor hay que empezarlo a hacer 2, 4 y 6 horas. Okay. Entonces, en el caso de una reaplicación del surfactante, tendríamos que evaluarlo posterior a las 6 horas y hasta el momento de la vida media del surfactante. Okay. ¿Podemos correr o activarme el ya? Es que no me deja. Ahí está. ¿Me pueden activar el control, por favor? Gracias. Mire, doctora, aquí por ejemplo lo que vemos es la línea pleural. Aquí se empiezan a ver las consolidaciones, las microconsolidaciones por debajo de la línea pleural, y lo que estamos viendo por debajo de aquí ya es un síndrome intersticial alveolar importante. Esto es edema, aquí no hay aire. En la interfaz el líquido está ocupado por aire. Pueden ser vesitos celulares, generalmente es edema. Se llaman pulmonedema, no recuerdo cómo se llama. Y aquí empezamos a ver puntos como muy hiperecogénicos, brillantes. Si se fijan en la imagen, hasta arriba aquí se ven, son dinámicos. ¿Ya lo vieron? Esta es la imagen compatible con un SDR por deficiencia de surfactante.
Aquí vemos las microconsolidaciones. Las consolidaciones. Pero en las neumonías importantes, esto es justamente lo que vemos, la diferencia. Vemos el engrosamiento de la línea pleural, la distribución aleatoria de estas imágenes. La hepatización, de hecho, si usted lo nota, no sé si me pueda apagar la luz. Aquí está, miren. Este es el hígado, de hecho. ¿Sí? Si nota, las consolidaciones no se ven de la misma densidad de... Esto es cuando tenemos... De hecho, las atelectasias, cuando son, por ejemplo, totales, se ven de esta manera como hepatización, pero cuando nosotros tenemos una consolidación o un importante, lo que vemos son estas imágenes. De hecho, vean, son dinámicas, se mueven con los movimientos pleurales. Se mueven con los movimientos pleurales y tienen una amplia. Aquí otras son. Muchas gracias. Aquí se ven distribuidas aleatoriamente en todo el campo pulmonar. Como les platicaba, las consolidaciones asociadas a neumonía pueden tener esta distribución. En este bebé, por ejemplo, en el cual tenemos una neumonía bastante importante, podemos ver incluso lo que les platicaba, el signo del pulso pulmonar. No necesariamente tenemos que ir focalizándonos a buscar esta imagen para determinar que este bebé tiene una neumonía, porque tan consolidado está el pulmón, que lo que vemos es una distribución también ya en todo el pulmón del movimiento cardíaco. Ahí está el pulso. ¿Ya lo vieron? Se ve claro, ¿verdad? Esto quiere decir que está consolidado todo el pulmón y que a través de los movimientos cardíacos, el movimiento del corazón está transmitiéndose a través del tejido consolidado. Y si notan, por ejemplo, de hecho esta imagen, si usted esto se ve más hepatizado. Y este es el síndrome alveolar intersticial con consolidación. Este es un SDR. Y si notan, aquí se ve un patrón mucho más definido de hepatización que aquí. Esta es la densidad del hígado. Aquí lo vemos claramente el hígado y aquí estamos viendo el foco neumónico. De hecho, el doctor, las atelectasias guardan un poco de esta densidad ecogénica. Así se ven. Y cuando son totales, se ven francas como el hígado. Francas. Y aquí vemos el broncograma aéreo. Y obviamente la pérdida de todos los artefactos normales. Ya no vemos líneas A, vemos puro un patrón intersticial. La pérdida de la definición de la pleura. Si nota que ya no se ve completamente la pleura. Y de hecho aquí también empezamos a ver derrame pleural. Aquí está. Porque generalmente la pleura debe estar adosada o colocada por debajo de las costillas. Y ahí es donde vemos los movimientos. Este bebé tiene una importante neumonía. Esa es la diferencia. Consolidaciones. Y dinámicas. Aquí hay más. También tenía un síndrome de Pato y tenía insuficiencia cardíaca, tenía aloprosencefalia y la evolución del bebé fue esta. Empezó a tener problemas para respirar, estuvo intubado y pues, el bebé falleció.
Este es el ultrasonido de él y fue el seguimiento que le estuvimos dando al bebé. No lo radiamos, no lo invadimos, le estuvimos dando el soporte vital que necesitaba hasta que él decidiera cuándo irse. Para eso también nos sirvió el ultrasonido. Y a diferencia de eso, ustedes, por ejemplo, si notan, esta imagen se ve hepatizada, pero es un síndrome alveolar intersticial. Síndrome alveolar intersticial con consolidaciones subpleuricas. Este es un SDR. Esa es la diferencia. De hecho, no sé, doctor, si vamos a ver neumonía. Sí, sí, tenemos seleccionados pacientes con seguramente neumonía. Ahorita las dudas que puedan llegar a tener, pues las podemos responder de una manera mucho más dinámica. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una última duda. De el síndrome alveolar intersticial o datos de edema pulmonar, ¿hay alguna forma o algún score o algunos datos ultrasonográficos que nos ayuden a diferenciar que es de origen cardiogénico versus de origen meramente respiratorio parenquimatoso pulmonar? Ajá. No. Es indistinto. No. Hasta ahorita no conozco que exista algo así. Generalmente nos focalizamos nada más en el tejido pulmonar, pero no depende. Yo creo que depende de la clínica del bebé. Si tiene, no sé, si tenemos un diagnóstico prenatal de alguna insuficiencia cardíaca, etcétera, pues sí pudiese estar relacionado de cierta manera a un edema de origen cardiogénico, pero generalmente estos síndromes se desarrollan al momento del nacimiento y tal vez esos bebés pueden llegar a tener una transición normal durante las primeras horas y posteriormente generar el síndrome. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte práctica. Les comento algunos mensajes parroquiales de la ponencia quedó grabada, entonces se va a pasar al canal de clases de los residentes de neonatología en las próximas horas para que quien la quiera revisar las veces que sea necesario lo pueda hacer. En la parte práctica va a haber varias estaciones de equipos de ultrasonido con algunos residentes ya asignados para ser coordinadores que van a apoyar en la parte técnica de cómo vamos a irnos moviendo en cada uno de los pacientes. Ya hay pacientes seleccionados con diversas patologías respiratorias y es importante que tengamos las medidas de higiene con todos los pacientes, lavado de manos antes y después de cada paciente. Cada stand de ultrasonido tiene toallitas desinfectantes para que el transductor se lave entre cada participante y con cada paciente. Además hay toallas y gel y además gasas para que el gel transductor se pueda limpiar efectivamente después de cada práctica. La práctica está programada para 2 horas y hay 4 pacientes ya seleccionados con diversas patologías, además de uno con pulmón sano. Las constancias se van a enviar en las próximas semanas una vez que tengamos ya el número de acreditación por el Consejo de Neonatología y la Federación. Entonces, la lista que pasaron, si alguien todavía no lo ha revisado, es importante que chequen que el nombre esté correctamente. Si hay alguna corrección, hagan ahí la acotación. Además, el correo, verifiquen que esté correctamente porque ahí es donde les va a llegar la constancia. Si no les llega, probablemente es porque aquí no estuvo el correo de forma adecuada. También les pido que firmen la asistencia para que sea su pase de constancia. Si no hay más, como ya no nos volveremos a reunir, vamos a tomarnos una foto del taller aquí adelante y después vamos a pasar a la práctica, porque ya después al final no hay una reunión de todos juntos.